Olá, que la paz y la gracia del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos y amigos del movimiento de Reforma. Estamos ahora celebrando más una semana de oración. En ese año 2024 vamos hoy a estudiar el tema de número 3, pero no sin antes invitar al Señor Jesús que se haga presente en este estudio y el Espíritu Santo para que toque nuestros corazones. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y pueda ponerte de rodillas para orar a nuestro Señor. Oremos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y engrandecido sea tu santo nombre. Estamos delante de tu presencia y queremos agradecerte por más un año de vida, de salud y de muchas bendiciones que tú nos das. Gracias, Señor, por celebrar una semana de oración más. Y ahora rogamos por la presencia de tu Espíritu Santo, que Él hable a nuestro corazón por la boca de tu siervo, a quien has elegido en esta oportunidad para ministrar tu bendita palabra. Sé con tu iglesia, sé con tu pueblo, Señor, para que esta semana de oración pueda ser de gran bendición para todo tu pueblo que estudia tu bendita palabra. Son los favores que te imploramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora que hemos invitado al Señor Jesús que se haga presente con nosotros, vamos a tomar el tiempo para que atentamente escuchemos nuestro pastor Elaya desde allá de Suizilandia, que va a hablar acerca del tema número 3, el Padre Nuestro. Con toda atención y reverencia entregamos el tiempo a nuestro pastor Elaya. Queridos hermanos y hermanas, amigos de todo el mundo, en los diferentes rincones del mundo donde quienes se encuentren, quiero darles la bienvenida en la tercera lectura de nuestra semana de oración. Como todos saben, esta es una semana de oración que generalmente tiene cada año. El título de la lectura de hoy es La oración del Señor, escrita por la Elijah Swan del sur de África. Ahora, por la gracia de Dios, aquí en los Estados Unidos de América, creo que has recibido la bendición de la lectura desde el viernes, ayer sábado. Hoy compartiremos lo que Dios nos ha dado. Creo que serás bendecido cuando participes en esta semana de lectura de oración. El Padre Nuestro, Elijah Swane, los discípulos, habían estado alejados por corto tiempo de su Señor, y al volver lo encontraron absorto en comunión con Dios. Como si no percibiese la presencia de ellos, él continuó orando en voz alta. Su rostro irradiaba un resplandor celestial. Parecía estar en la misma presencia del invisible. Había un poder viviente en sus palabras, como si hablara con Dios. El discurso maestro de Jesucristo, página 87. El Salvador percibió 3 elementos principales en el conflicto con el mal. Entendió la seriedad de la obra que había venido a hacer. Comprendió lo corto que era el tiempo para terminar la labor. Y también entendió la naturaleza de la batalla que Satanás y todos los poderes de las tinieblas estaban librando contra él para ganar la victoria en la tierra y sus habitantes.
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las alturas. Efesios 6:12. Fue solo a través de la oración que Cristo pudo prevalecer. Y aconteció que mientras estaba orando en un lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Lucas 11:1. Según el relato de Lucas, cuando los discípulos vieron el éxito que acompañaba la obra de Jesús y las multitudes que le siguieron a donde fuera, enseñando y curando a los enfermos, comprendieron que podía realizar todas estas cosas por el tiempo de oración que atesoraba. Después de un largo día de trabajo, a menudo iría con sus discípulos en busca de un lugar apartado donde pudiera orar a solas y obtener fuerza para cada día. ¿Por qué era importante aprender a orar? Incluso Juan el Bautista, el precursor de Jesús, enseñó a sus discípulos a orar. Jesús también dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. Pero otra razón se encuentra en Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Es decir, no del todo bien, inapropiadamente. Es posible que haya estado orando y llegó a un punto en el que sintió que Dios no estaba respondiendo sus oraciones. Quizá hizo muchas preguntas sin recibir respuestas, llegando al punto de desesperación. La verdad es que no es culpa de Dios. No sabemos cómo orar y acercarnos al trono de la gracia. La promesa de Dios siempre ha sido segura y verdadera. Pedid y se os dará. Mateo 7:7. En respuesta a la petición de sus discípulos, Jesús les enseñó una oración, en palabras tan sencillas que aún un niñito puede adoptarlas, pero al mismo tiempo tan amplias que ni las mentes más privilegiadas podrán comprender alguna vez su significado completo. Nos enseña a allegarnos a Dios con nuestro tributo de agradecimiento, expresarle nuestras necesidades, confesar nuestros pecados y pedir su misericordia conforme a su promesa. El discurso maestro de Jesucristo, Pagmo 89. Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús nos enseña a llamar a su Padre, nuestro Padre. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Tan dispuesto y ansioso está el corazón del Salvador a recibirnos como miembros de la familia de Dios, que desde las primeras palabras que debemos emplear para acercarnos a Dios, Él expresa la seguridad de nuestra relación divina. Padre nuestro. El discurso maestro de Jesucristo. Pagmit 89. Después de su resurrección, cuando Jesús se apareció a María, le prohibió tocarle porque no había ascendido a su Padre. Le dijo: ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre. Juan 20:17. Por su vida y su muerte, Cristo ha logrado incluso más que la recuperación de la ruina causada por el pecado. El propósito de Satanás era provocar una separación eterna entre Dios y el hombre. Pero en Cristo nos unimos más estrechamente a Dios que si nunca hubiéramos caído.
Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se ha vinculado a la humanidad con un vínculo que nunca debe romperse. A través de las edades eternas está vinculado con nosotros. Dios ha adoptado la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la ha llevado a las alturas del cielo, reflejando a Cristo. Página 45. Por eso el apóstol Pablo dijo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Al llamar a Dios nuestro Padre, reconocemos a todos sus hijos como nuestros hermanos. Todos formamos parte del gran tejido de la humanidad. Todos somos miembros de una sola familia. En nuestras peticiones hemos de incluir a nuestros prójimos tanto como a nosotros mismos. Nadie ora como es debido si solamente pide bendiciones para sí mismo. El discurso maestro de Jesucristo, página 90. No deberíamos tener el espíritu de Caín, quien afirmó que él no era el guardián de su hermano. Tampoco debemos ser indiferentes a los demás, como el sacerdote y el levita, como enseñó Jesús en la parábola del buen samaritano. Más bien, debemos ser como José. Salió de la casa de su padre para buscar a sus hermanos a riesgo de resultar herido o incluso perder la vida. Estamos en deuda con nuestros semejantes, ya sea en el círculo familiar, el vecindario, el lugar de trabajo o en la escuela. Muchos están perdidos y necesitan que alguien les muestre el camino a la cruz. Algunos podrían ser forasteros en una tierra extranjera sin amigos ni esperanza. Debemos dejar la comodidad de nuestros hogares, buscar a nuestros hermanos y darles las dulces promesas del Padre. Además de llamar a Dios nuestro Padre, seremos obedientes a sus mandamientos y someteremos nuestra voluntad a la suya. Será un gran gozo y deleite realizar cualquier acto, por humilde que sea, que conduzca a la gloria de Dios y bendiga a nuestros semejantes. Santificado sea tu nombre. Para santificar el nombre del Señor se requiere que las palabras que empleamos al hablar del Ser Supremo sean pronunciadas con reverencia. Santo y terrible es su nombre. Nunca debemos mencionar con liviandad los títulos ni los apelativos de la deidad. Por la oración entramos en la sala de audiencia del Altísimo y debemos comparecer ante Él con pavor sagrado. Los ángeles velan sus rostros en su presencia. Los querubines y los esplendorosos y santos serafines se acercan a su trono con reverencia solemne. ¿Cuánto más debemos nosotros, seres finitos y pecadores, presentarnos en forma reverente delante del Señor, nuestro Creador? El discurso maestro de Jesucristo, PAC 91. A veces demostramos que no entendemos cuán reverente es el nombre de Dios al llamar a otros seres humanos reverendos. El siervo de Dios escribió: de acuerdo con las enseñanzas de las Escrituras, desagrada a Dios que nos dirijamos a los ministros como reverendos. Ningún mortal tiene derecho alguno a adjudicarse este título a sí mismo o adjudicarlo a cualquier otro ser humano. Pertenece solamente a Dios, para distinguirlo de todo otro ser. Aquellos que reclaman este título se arrogan el santo honor de Dios. No tienen derecho a la palabra robada, cualquiera sea su posición. Santo y terrible es su nombre.
Evangelismo Pag 102. Al presentar nuestras peticiones a Dios, debemos tener mucho cuidado en nuestro tono. Vi que el santo nombre de Dios debiera usarse con reverencia y temor. Las palabras Dios Todopoderoso son expresadas juntas y empleadas por algunos en oración de una manera descuidada y negligente que le desagrada. Los tales no comprenden a Dios ni a la verdad, pues si la comprendieran, no hablarían con tanta irreverencia del Dios grande y temible, que pronto los ha de juzgar en el día postrero. Dijo el ángel: no las unáis, porque terrible es su nombre. Los que se dan cuenta de la grandeza y la majestad de Dios, pronunciarán su nombre con santa reverencia. Él mora en luz inaccesible, ningún hombre puede verle y vivir. Consejos para la Iglesia, Pagime 456. Nos damos cuenta de que debemos santificar ese nombre en nuestras familias y que si permitimos que nuestros hijos manifiesten los atributos de Satanás, ese nombre no será santificado en nuestros hogares. Si queremos que los santos ángeles se hagan cargo de nuestros pequeños, debemos criarlos en la disciplina y amonestación del Señor y enseñarles a santificar el nombre de Dios. Review and Herald, 16 de julio de 1895. Muchas veces, escucho a la gente cuando llama en el nombre de Jesús, ordenan en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús va a esto y aquello. Pero necesitamos, cuando nos acercamos al trono de la gracia, con reverencia hacia nuestro Padre, incluso a nuestros padres ancianos, cuando les pedimos algo, nos humillamos con un buen tono, un tono humilde, y rezamos y le decimos a mi Padre: necesito esto y eso. ¿Cuánto más para Dios, que es el gobernante del universo? No podemos darle órdenes a Él, solamente debemos humillarnos ante su grandeza. Y en nuestros labios siempre pronunciamos su nombre con gran reverencia y respeto. Padres, mientras estudiamos estas lecturas para la semana de oración, ¿dónde están sus hijos? Padres, ¿cómo dirigen sus hogares? Estamos representando el carácter y los atributos de Dios en nuestras vidas. Venga tu reino. ¿Qué es el reino de Dios? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Los discípulos de Cristo esperaban el advenimiento inmediato del reino de su gloria. Pero al darles esta oración, Jesús les enseñó que el reino no había de establecerse entonces. Habían de orar por su venida como un suceso todavía futuro. Pero esta petición era también una promesa para ellos. Aunque no verían el advenimiento del reino en su tiempo, el hecho de que Jesús les dijera que oraran por él es prueba de que vendrá seguramente cuando Dios quiera. Discurso Maestro de Jesucristo, Pagimo 92. ¿Cómo nos preparamos para el reino venidero? No podemos orar para que el reino venga si no estamos listos. Nuestras vidas deben corresponder con nuestra fe. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, así como el reino de Cristo tampoco es de este mundo. Esperamos el cumplimiento de esta oración después de la segunda venida de Cristo, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Daniel 7:27. Ahora estamos en el reino de la gracia, pero esperamos ese reino de gloria, el clímax y la realización de la esperanza de la salvación. Hágase tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón.
Salmos 48. La voluntad de Dios se expresa en los preceptos de su sagrada ley, y los principios de esta ley son los principios del cielo. Los ángeles que allí residen no alcanzan conocimiento más alto que el saber la voluntad de Dios, y el hacer esa voluntad es el servicio más alto en que puedan ocupar sus facultades. Discurso Maestro de Jesucristo, pág 93. La petición «Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo» es una oración para que termine el reino del mal en esta tierra, que el pecado sea destruido para siempre y se establezca el reino de justicia. Entonces, en la tierra como en el cielo, se cumplirá todo propósito de bondad. 2 Tesalonicenses 1:11. Ahora, en gran medida, Satanás ha cegado con éxito las mentes de los llamados cristianos a la ley de Dios, que refleja el fundamento de su gobierno. Nunca podremos estar en armonía y en paz con Dios mientras transgredimos su ley. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119, 165. Toda la cristiandad profesa amar a Cristo mientras pisotea su ley, pero llega el día en que la batalla habrá sido peleada, la victoria ganada. La voluntad de Dios ha de ser hecha en la tierra como es hecha en el cielo. Todos formarán una familia feliz y unida, revestidos de las vestiduras de alabanza y de agradecimiento, el manto de la justicia de Cristo. Consejos para la Iglesia, 620. Danos hoy nuestro pan de cada día. Al igual que los 10 mandamientos, que se dividen en 2 partes. La primera muestra el amor del hombre a Dios, y la segunda revela el amor al prójimo. Así ocurre con el Padre Nuestro. La primera parte muestra la reverencia de la persona hacia Dios, glorificándolo y haciendo su voluntad. En la segunda parte del Padre Nuestro, después de haber hecho la voluntad del Padre, podemos presentarle nuestras peticiones para las necesidades propias y de los demás. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. La oración por el pan cotidiano incluye no solamente el alimento para sostener el cuerpo, sino también el pan espiritual que nutrirá el alma para vida eterna. Nos dice Jesús: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Nuestro Salvador es el pan de vida. Cuando miramos su amor y lo recibimos en el alma, comemos el pan que desciende del cielo. Al enseñarnos a pedir cada día lo que necesitamos, tanto las bendiciones temporales como las espirituales, Dios desea alcanzar un propósito para beneficio nuestro. Quiere que sintamos cuánto dependemos de su cuidado constante, porque procura atraernos a una comunión íntima con Él. Discurso Maestro de Jesucristo, pág 96. Una lección importante que se debe enseñar es la lección de la dependencia de Dios. Como la flor del campo tiene su raíz en la tierra, así como debe recibir aire, rocío, lluvia y luz solar, así debemos recibir de Dios lo que ministra a la vida del alma. Orfather Cares, pág 20. Dependemos de nuestro Padre Celestial para nuestro alimento físico y espiritual. Pero ¿por qué debemos orar? Para que nos sea dado diariamente en lugar de pedirle solo una vez que nos dé todo lo que necesitamos. Simplemente porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Otra razón se presenta en las siguientes líneas del espíritu de profecía. Por ahora somos como hijos que aún no disfrutan de su herencia. Dios no nos confía nuestro precioso legado. No sea que Satanás nos engañe con sus artificios astutos, como engañó a la primera pareja en el Edén.
Cristo lo guarda seguro para nosotros fuera del alcance del despojador. Como hijos, recibiremos día tras día lo que necesitamos para el presente. Diariamente debemos pedir: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Discurso Maestro de Jesucristo, página 94. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos. En esta oración estamos diciendo literalmente: Dios tratará con nosotros como nosotros tratamos a nuestros semejantes. No debemos pensar que, a menos que confiesen su culpa los que nos han hecho daño, tenemos razón para no perdonarlos. Sin duda, es su deber humillar sus corazones por el arrepentimiento y la confesión, pero hemos de tener un espíritu compasivo hacia los que han pecado contra nosotros, confiesen o no sus faltas. Por mucho que nos hayan ofendido, no debemos pensar de continuo en los agravios que hemos sufrido, ni compadecernos de nosotros mismos por los daños. Así como esperamos que Dios nos perdone nuestras ofensas, debemos perdonar a todos los que nos han hecho mal. Discurso Maestro de Jesucristo, página 97. El perdón es uno de los atributos de Dios, como se dijo a Moisés. El Señor Dios misericordioso, que perdona la transgresión y el pecado. Éxodo 34, 6, 7. Van clavos en las manos, Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Unos años más tarde, cuando Esteban fue apedreado, se arrodilló y clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Además, Saulo el perseguidor, después de convertirse en Pablo en su conversión, escribió a Timoteo: En mi primera respuesta nadie estuvo conmigo, sino que todos me desampararon. Ruego a Dios que no les sea imputado. 2 Timoteo 4:10. El secreto del perdón es comprender que, cuando no perdonamos, estamos permitiendo que el desecho del rencor y el odio bloqueen nuestra mente los canales a través de los cuales recibimos el perdón de Dios. La falta de perdón puede incluso conducir a enfermedades que ningún médico, excepto Cristo, puede curar. Recuerdo la historia de una hermana que estaba muy enferma y se había intentado todo para ayudarla. Se pidió a los ministros que asistieran a un servicio de unción. Después que se ofrecieran momentos especiales de oración, un pastor le pidió a la hermana que recitara el Padre Nuestro con él. La hermana hizo eso con mucho gusto con su débil voz. Pero cuando llegó a esta sección: y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos nuestros deudores, Lucas 11:4. La hermana guardó silencio. El pastor repitió la frase, pero la hermana guardó silencio. Él dejó de orar y le preguntó por qué no repetía la frase después de él. Dijo que alguien la había lastimado tanto que nunca lo perdonaría. Lamentablemente, la hermana murió sin perdonar. Es cierto que se pronuncia ay sobre aquellos que ofenden a otros, pero como hijos de Dios debemos perdonar. Necesitamos pedirle a Dios este atributo, porque el corazón carnal no lo posee. Hoy, debido a un espíritu implacable, se rompen relaciones en las familias y, lamentablemente, incluso en la casa de fe entre hermanos. Todo aquel que tenga que tratar con otros debe hacer suyo su caso, porque así como tratamos con los demás, Dios tratará con nosotros. Estamos tratando a Cristo como tratamos a sus hijos, porque Él está representado en la persona de sus santos. Signs of the Times, 3 de febrero de 1890. No nos dejes caer en la tentación. ¿Qué es la tentación? La tentación es una incitación al pecado y, según la Biblia, no proviene de Dios. La tentación es como tener pájaros revoloteando nuestras cabezas y no es pecado que lo hagan. Pero permitirles construir nidos en nuestras cabezas harían tal tentación pecado. De este modo, ser tentado no es pecado, pero ceder sí lo es.
Durante casi 6000 años, el estudiado esfuerzo de Satanás ha sido engañar y destruir a la humanidad mediante la habilidad y sutileza que desarrolló a lo largo de milenios. ¿Cómo lo hace? Satanás trata de arrastrarnos a la tentación para que el mal de nuestros caracteres pueda revelarse ante los hombres y los ángeles, y él pueda reclamarnos como suyos. En la profecía simbólica de Zacarías, se ve a Satanás de pie a la diestra del ángel del Señor, acusando a Josué, el sumo sacerdote, que aparece vestido con ropas sucias y resistiendo la obra que el ángel desea hacer por él. Así se representa la actitud de Satanás hacia cada alma que Cristo trata de atraer. El enemigo nos induce a pecar y luego nos acusa ante el universo celestial como indignos del amor de Dios. Discurso Maestro de Jesucristo, página 99. Sin embargo, no debemos desesperarnos, ya que por cada tentación soportada y resistida, Jerusalén sería destruida y el pueblo del Señor sería esparcido en tierras extranjeras. Él arreglará todas las cosas a su debido tiempo. Los poderes del mal pueden operar solo tanto como Dios lo permita, porque todo el poder y la gloria le pertenecen. A pesar de ello, los discípulos de Cristo no debían pensar que su esperanza era vana ni que Dios había abandonado al mundo. El poder y la gloria pertenecen a aquel cuyos grandes con la ayuda divina hay una bendición en ganar experiencia y avanzar en la construcción del carácter. Pero si caemos en tentación, pecamos contra Dios, y entonces, en la balanza del cielo, seremos encontrados faltos. Cristo ve cada una de las tentaciones. Ha hecho toda provisión para que podamos soportar. Prometió que no seremos tentados más allá de lo que podamos sobrellevar. Al ofrecer la oración que Cristo pronunció, nos entregamos a la guía de Dios, pidiéndole que nos conduzca por senderos seguros. No podemos ofrecer esta oración con sinceridad y luego transitar por el camino que elijamos. Un cristiano sincero nunca hará planes que Dios no pueda aprobar. Al mismo tiempo, nunca se aventurará en terrenos prohibidos ni se expondrá a la influencia de Satanás. Por eso, en esta oración le pedimos a Dios que nos salve de nosotros mismos y que haga de las tentaciones lecciones que nos ayuden a prepararnos para la vida eterna. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Cristo vino a la tierra en el momento, cuando el yugo del opresor era pesado sobre el pueblo de Dios. Los discípulos y el pueblo tenían una comprensión muy limitada de la misión que Cristo había venido a cumplir. Pensaron que había venido para liberar a los judíos de los romanos y establecer su reino en la tierra. Pero Cristo dijo a Pilato antes de su crucifixión: «Mi reino no es de este mundo». Juan 18:36. Por lo tanto, cuando Cristo dio el Padre Nuestro a sus discípulos, se aseguró de eliminar los conceptos erróneos de sus mentes y señalarles su futuro reino. Además, les aseguró que Dios tenía el control total. Aunque se rían oprimidos por un tiempo, los poderes del mal parecerían prevalecer ante el pueblo de Dios. Jerusalén sería destruida y el pueblo del Señor sería esparcido en tierras extranjeras. Él arreglará todas las cosas a su debido tiempo. Los poderes del mal pueden operar solo tanto como Dios lo permita, porque todo el poder y la gloria le pertenecen. A pesar de ello, los discípulos de Cristo no debían pensar que su esperanza era vana, ni que Dios había abandonado al mundo. El poder y la gloria pertenecen a aquel cuyos grandes propósitos se irán cumpliendo sin impedimento hasta su consumación. En aquella oración que expresaba sus necesidades diarias, la atención de los discípulos de Cristo fue dirigida por encima de todo el poder y el dominio del mal hacia el Señor su Dios, cuyo reino gobierna a todos y quien es Padre y amigo eterno. Dios nos ayude a acercarnos a Él en oración más que nunca antes, porque le pertenece todo poder y gloria por los siglos de los siglos. Eso debe Amén. ser el final de la tercera lectura de nuestra semana de lecturas de oración. Creo que a través de la bendición de Dios somos todos bendecidos y que terminemos esta lectura con una palabra de oración.
Nuestro Padre que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Tu voluntad se hace en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan diario. Y perdona nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, y no nos Sino lleves para a la salvarnos del tentación, cielo, porque el magnífico reino eterno es tuyo, incluyendo el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Bendito y engrandecido sea nuestro Señor, porque aún habla a su pueblo. Te damos gracias también a usted, querido amigo y hermano, que ha estado con nosotros en más esa transmisión de la palabra del Señor. Rogamos que Dios haya hablado profundamente a tu corazón y queremos invitarte que siga con nosotros en las demás lecturas de esta semana de oración y todas las programaciones que siempre presentamos por medio de la página de la Conferencia General, del YouTube, del Facebook, y así usted pueda seguir la programación de la Iglesia de SMI Movimiento de Reforma. Por hoy agradecemos y rogamos a Dios para que otras veces podamos estar juntos estudiando y siendo bendecidos por la palabra bendita del Señor. Dios te bendiga. Hasta la siguiente programación. Olá, que la paz y la gracia del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos y amigos del movimiento de reforma. Estamos ahora celebrando más una semana de oración. En ese año 2024 vamos hoy a estudiar el tema de número 3, pero no sin antes invitar al Señor Jesús que se haga presente en este estudio y el Espíritu Santo para que toque nuestros corazones. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y pueda ponerte de rodillas para orar a nuestro Señor. Oremos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y engrandecido sea tu santo nombre. Estamos delante de tu presencia y queremos agradecerte por más un año de vida, de salud y de muchas bendiciones que tú nos das. Gracias, Señor, por celebrar una semana de oración más. Y ahora rogamos por la presencia de tu Espíritu Santo, que Él hable a nuestro corazón por la boca de tu siervo, a quien has elegido en esta oportunidad para ministrar tu bendita palabra. Sé con tu iglesia, sé con tu pueblo, Señor, para que esta semana de oración pueda ser de gran bendición para todo tu pueblo que estudia tu bendita palabra. Son los favores que te imploramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora que hemos invitado al Señor Jesús que se haga presente con nosotros, vamos a tomar el tiempo para que atentamente escuchemos nuestro pastor Elaya desde allá de Suizilandia, que va a hablar acerca del tema número 3, el Padre Nuestro. Con toda atención y reverencia entregamos el tiempo a nuestro pastor Elaya.
Queridos hermanos y hermanas, amigos de todo el mundo, en los diferentes rincones del mundo donde quienes se encuentren, quiero darles la bienvenida en la tercera lectura de nuestra semana de oración. Como todos saben, esta es una semana de oración que generalmente tiene cada año. El título de la lectura de hoy es La oración del Señor, escrita por la Elijah Swan del sur de África. Ahora, por la gracia de Dios, aquí en los Estados Unidos de América, creo que has recibido la bendición de la lectura desde el viernes, ayer sábado. Hoy compartiremos lo que Dios nos ha dado. Creo que serás bendecido cuando participes en esta semana de lectura de oración. El Padre nuestro, Elijah Swane, los discípulos, habían estado alejados por corto tiempo de su Señor, y al volver lo encontraron absorto en comunión con Dios. Como si no percibiese la presencia de ellos, él continuó orando en voz alta. Su rostro irradiaba un resplandor celestial. Parecía estar en la misma presencia del invisible. Había un poder viviente en sus palabras, como si hablara con Dios. El discurso maestro de Jesucristo, Página 87. El Salvador percibió tres elementos principales en el conflicto con el mal. Entendió la seriedad de la obra que había venido a hacer. Comprendió lo corto que era el tiempo para terminar la labor. Y también entendió la naturaleza de la batalla que Satanás y todos los poderes de las tinieblas estaban librando contra él para ganar la victoria en la tierra y sus habitantes. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las alturas. Efesios 6:12. Fue solo a través de la oración que Cristo pudo prevalecer. Y aconteció que mientras estaba orando en un lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Lucas 11:1. Según el relato de Lucas, cuando los discípulos vieron el éxito que acompañaba la obra de Jesús y las multitudes que le siguieron a donde fuera, enseñando y curando a los enfermos, comprendieron que podía realizar todas estas cosas por el tiempo de oración que atesoraba. Después de un largo día de trabajo, a menudo iría con sus discípulos en busca de un lugar apartado donde pudiera orar a solas y obtener fuerza para cada día. ¿Por qué era importante aprender a orar? Incluso Juan el Bautista, el precursor de Jesús, enseñó a sus discípulos a orar. Jesús también dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. Pero otra razón se encuentra en Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Es decir, no del todo bien, inapropiadamente. Es posible que haya estado orando y llegó a un punto en el que sintió que Dios no estaba respondiendo sus oraciones. Quizá hizo muchas preguntas sin recibir respuestas, llegando al punto de desesperación. La verdad es que no es culpa de Dios. No sabemos cómo orar y acercarnos al trono de la gracia. La promesa de Dios siempre ha sido segura y verdadera. Pedid y se os dará. Mateo 7:7. En respuesta a la petición de sus discípulos, Jesús les enseñó una oración.
en palabras tan sencillas que aún un niñito puede adoptarlas, pero al mismo tiempo tan amplias que ni las mentes más privilegiadas podrán comprender alguna vez su significado completo. Nos enseña a allegarnos a Dios con nuestro tributo de agradecimiento, expresarle nuestras necesidades, confesar nuestros pecados y pedir su misericordia conforme a su promesa. El discurso maestro de Jesucristo, Pagmo 89. Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús nos enseña a llamar a su Padre, nuestro Padre. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Tan dispuesto y ansioso está el corazón del Salvador a recibirnos como miembros de la familia de Dios, que desde las primeras palabras que debemos emplear para acercarnos a Dios, Él expresa la seguridad de nuestra relación divina. Padre nuestro. El discurso maestro de Jesucristo. Pagmo 89. Después de su resurrección, cuando Jesús se apareció a María, le prohibió tocarle porque no había ascendido a su Padre. Le dijo: Ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Juan 20:17. Por su vida y su muerte, Cristo ha logrado incluso más que la recuperación de la ruina causada por el pecado. El propósito de Satanás era provocar una separación eterna entre Dios y el hombre. Pero en Cristo nos unimos más estrechamente a Dios que si nunca hubiéramos caído. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se ha vinculado a la humanidad con un vínculo que nunca debe romperse. A través de las edades eternas está vinculado con nosotros. Dios ha adoptado la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la ha llevado a las alturas del cielo, reflejando a Cristo. Pagmo 45. Por eso el apóstol Pablo dijo: Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Al llamar a Dios nuestro Padre, reconocemos a todos sus hijos como nuestros hermanos. Todos formamos parte del gran tejido de la humanidad. Todos somos miembros de una sola familia. En nuestras peticiones hemos de incluir a nuestros prójimos tanto como a nosotros mismos. Nadie ora como es debido si solamente pide bendiciones para sí mismo. El discurso maestro de Jesucristo, Pagmo 90. No deberíamos tener el espíritu de Caín, quien afirmó que él no era el guardián de su hermano. Tampoco debemos ser indiferentes a los demás, como el sacerdote y el levita, como enseñó Jesús en la parábola del buen samaritano. Más bien, debemos ser como José. Salió de la casa de su padre para buscar a sus hermanos a riesgo de resultar herido o incluso perder la vida. Estamos en deuda con nuestros semejantes, ya sea en el círculo familiar, el vecindario, el lugar de trabajo o en la escuela. Muchos están perdidos y necesitan que alguien les muestre el camino a la cruz. Algunos podrían ser forasteros en una tierra extranjera sin amigos ni esperanza. Debemos dejar la comodidad de nuestros hogares, buscar a nuestros hermanos y darles las dulces promesas del Padre. Además de llamar a Dios nuestro Padre, seremos obedientes a sus mandamientos y someteremos nuestra voluntad a la suya. Será un gran gozo y deleite realizar cualquier acto, por humilde que sea, que conduzca a la gloria de Dios y bendiga a nuestros semejantes.
santificado sea tu nombre. Para santificar el nombre del Señor se requiere que las palabras que empleamos al hablar del Ser Supremo sean pronunciadas con reverencia. Santo y terrible es su nombre. Nunca debemos mencionar con liviandad los títulos ni los apelativos de la deidad. Por la oración entramos en la sala de audiencia del Altísimo y debemos comparecer ante Él con pavor sagrado. Los ángeles velan sus rostros en su presencia. Los querubines y los esplendorosos y santos serafines se acercan a su trono con reverencia solemne. ¿Cuánto más debemos nosotros, seres finitos y pecadores, presentarnos en forma reverente delante del Señor, nuestro Creador? El discurso maestro de Jesucristo, PAC 91. A veces demostramos que no entendemos cuán reverente es el nombre de Dios al llamar a otros seres humanos reverendos. El siervo de Dios escribió: de acuerdo con las enseñanzas de las Escrituras, desagrada a Dios que nos dirijamos a los ministros como reverendos. Ningún mortal tiene derecho alguno a adjudicarse este título a sí mismo o adjudicarlo a cualquier otro ser humano. Pertenece solamente a Dios, para distinguirlo de todo otro ser. Aquellos que reclaman este título se arrogan el santo honor de Dios. No tienen derecho a la palabra robada, cualquiera sea su posición. Santo y terrible es su nombre. Evangelismo, pag 102. Al presentar nuestras peticiones a Dios, debemos tener mucho cuidado en nuestro tono. Vi que el santo nombre de Dios debiera usarse con reverencia y temor. Las palabras Dios Todopoderoso son expresadas juntas y empleadas por algunos en oración de una manera descuidada y negligente que le desagrada. Los tales no comprenden a Dios ni a la verdad, pues si la comprendieran, no hablarían con tanta irreverencia del Dios grande y temible, que pronto los ha de juzgar en el día postrero. Dijo el ángel: no las unáis, porque terrible es su nombre. Los que se dan cuenta de la grandeza y la majestad de Dios, pronunciarán su nombre con santa reverencia. Él mora en luz inaccesible, ningún hombre puede verle y vivir. Consejos para la Iglesia, Pagime 456. Nos damos cuenta de que debemos santificar ese nombre en nuestras familias y que si permitimos que nuestros hijos manifiesten los atributos de Satanás, ese nombre no será santificado en nuestros hogares. Si queremos que los santos ángeles se hagan cargo de nuestros pequeños, debemos criarlos en la disciplina y amonestación del Señor y enseñarles a santificar el nombre de Dios. Review and Herald, 16 de julio de 1895. Muchas veces, escucho a la gente cuando llama en el nombre de Jesús, ordenan en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús va a esto y aquello. Pero necesitamos, cuando nos acercamos al trono de la gracia, con reverencia hacia nuestro Padre, incluso a nuestros padres ancianos, cuando les pedimos algo, nos humillamos con un buen tono, un tono humilde, y rezamos y le decimos a mi Padre: necesito esto y eso. ¿Cuánto más para Dios, que es el gobernante del universo? No podemos darle órdenes a Él, solamente debemos humillarnos ante su grandeza. Y en nuestros labios siempre pronunciamos su nombre con gran reverencia y respeto.
Padres, mientras estudiamos estas lecturas para la semana de oración, ¿dónde están sus hijos? Padres, ¿cómo dirigen sus hogares? Estamos representando el carácter y los atributos de Dios en nuestras vidas. Venga tu reino. ¿Qué es el reino de Dios? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Los discípulos de Cristo esperaban el advenimiento inmediato del reino de su gloria. Pero al darles esta oración, Jesús les enseñó que el reino no había de establecerse entonces. Habían de orar por su venida como un suceso todavía futuro. Pero esta petición era también una promesa para ellos. Aunque no verían el advenimiento del reino en su tiempo, el hecho de que Jesús les dijera que oraran por él es prueba de que vendrá seguramente cuando Dios quiera. Discurso Maestro de Jesucristo, Pagimo 92. ¿Cómo nos preparamos para el reino venidero? No podemos orar para que el reino venga si no estamos listos. Nuestras vidas deben corresponder con nuestra fe. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, así como el reino de Cristo tampoco es de este mundo. Esperamos el cumplimiento de esta oración después de la segunda venida de Cristo, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Daniel 7:27. Ahora estamos en el reino de la gracia, pero esperamos ese reino de gloria, el clímax y la realización de la esperanza de la salvación. Hágase tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 48. La voluntad de Dios se expresa en los preceptos de su sagrada ley, y los principios de esta ley son los principios del cielo. Los ángeles que allí residen no alcanzan conocimiento más alto que el saber la voluntad de Dios, y el hacer esa voluntad es el servicio más alto en que puedan ocupar sus facultades. Discurso Maestro de Jesucristo, Pag 93. La petición «Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo» es una oración para que termine el reino del mal en esta tierra, que el pecado sea destruido para siempre y se establezca el reino de justicia. Entonces, en la tierra como en el cielo, se cumplirá todo propósito de bondad. Segunda Tesalonicenses 1:11. Ahora, en gran medida, Satanás ha cegado con éxito las mentes de los llamados cristianos a la ley de Dios, que refleja el fundamento de su gobierno. Nunca podremos estar en armonía y en paz con Dios mientras transgredimos su ley. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Salmos 119, 165. Toda la cristiandad profesa amar a Cristo mientras pisotea su ley, pero llega el día en que la batalla habrá sido peleada, la victoria ganada. La voluntad de Dios ha de ser hecha en la tierra como es hecha en el cielo. Todos formarán una familia feliz y unida, revestidos de las vestiduras de alabanza y de agradecimiento, el manto de la justicia de Cristo. Consejos para la Iglesia, 620. Danos hoy nuestro pan de cada día. Al igual que los 10 mandamientos, que se dividen en 2 partes. La primera muestra el amor del hombre a Dios, y la segunda revela el amor al prójimo. Así ocurre con el Padre Nuestro. La primera parte muestra la reverencia de la persona hacia Dios, glorificándolo y haciendo su voluntad. En la segunda parte del Padre Nuestro, después de haber hecho la voluntad del Padre, podemos presentarle nuestras peticiones para las necesidades propias y de los demás. Mi Dios,
pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. La oración por el pan cotidiano incluye no solamente el alimento para sostener el cuerpo, sino también el pan espiritual que nutrirá el alma para vida eterna. Nos dice Jesús: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Nuestro Salvador es el pan de vida. Cuando miramos su amor y lo recibimos en el alma, comemos el pan que desciende del cielo. Al enseñarnos a pedir cada día lo que necesitamos, tanto las bendiciones temporales como las espirituales, Dios desea alcanzar un propósito para beneficio nuestro. Quiere que sintamos cuánto dependemos de su cuidado constante, porque procura atraernos a una comunión íntima con Él. Discurso Maestro de Jesucristo, página 96. Una lección importante que se debe enseñar es la lección de la dependencia de Dios. Como la flor del campo tiene su raíz en la tierra, así como debe recibir aire, rocío, lluvia y luz solar, así debemos recibir de Dios lo que ministra a la vida del alma. Orfather Cares, página 20. Dependemos de nuestro Padre Celestial para nuestro alimento físico y espiritual. Pero ¿por qué debemos orar? Para que nos sea dado diariamente en lugar de pedirle solo una vez que nos dé todo lo que necesitamos. Simplemente porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Otra razón se presenta en las siguientes líneas del espíritu de profecía. Por ahora somos como hijos que aún no disfrutan de su herencia. Dios no nos confía nuestro precioso legado. No sea que Satanás nos engañe con sus artificios astutos, como engañó a la primera pareja en el Edén. Cristo lo guarda seguro para nosotros fuera del alcance del despojador. Como hijos, recibiremos día tras día lo que necesitamos para el presente. Diariamente debemos pedir: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Discurso Maestro de Jesucristo, página 94. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos. En esta oración estamos diciendo literalmente: Dios tratará con nosotros como nosotros tratamos a nuestros semejantes. No debemos pensar que, a menos que confiesen su culpa los que nos han hecho daño, tenemos razón para no perdonarlos. Sin duda, es su deber humillar sus corazones por el arrepentimiento y la confesión, pero hemos de tener un espíritu compasivo hacia los que han pecado contra nosotros. Confiesen o no sus faltas. Por mucho que nos hayan ofendido, no debemos pensar de continuo en los agravios que hemos sufrido, ni compadecernos de nosotros mismos por los daños. Así como esperamos que Dios nos perdone nuestras ofensas, debemos perdonar a todos los que nos han hecho mal. Discurso Maestro de Jesucristo, página 97. El perdón es uno de los atributos de Dios, como se dijo a Moisés. El Señor Dios misericordioso, que perdona la transgresión y el pecado. Éxodo 34, 6, 7. Van clavos en las manos, Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Unos años más tarde, cuando Esteban fue apedreado, se arrodilló y clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Además, Saulo el perseguidor, después de convertirse en Pablo en su conversión, escribió a Timoteo: En mi primera respuesta nadie estuvo conmigo, sino que todos me desampararon. Ruego a Dios que no les sea imputado. 2 Timoteo 4:10. El secreto del perdón es comprender que, cuando no perdonamos, estamos permitiendo que el desecho del rencor y el odio bloqueen nuestra mente los canales a través de los cuales recibimos el perdón de Dios. La falta de perdón puede incluso conducir a enfermedades que ningún médico, excepto Cristo, puede curar.
Recuerdo la historia de una hermana que estaba muy enferma y se había intentado todo para ayudarla. Se pidió a los ministros que asistieran a un servicio de unción. Después que se ofrecieran momentos especiales de oración, un pastor le pidió a la hermana que recitara el Padre Nuestro con él. La hermana hizo eso con mucho gusto con su débil voz. Pero cuando llegó a esta sección, y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos nuestros deudores, Lucas 11:4, la hermana guardó silencio. El pastor repitió la frase, pero la hermana guardó silencio. Él dejó de orar y le preguntó por qué no repetía la frase después de él. Dijo que alguien la había lastimado tanto que nunca lo perdonaría. Lamentablemente la hermana murió sin perdonar. Es cierto que se pronuncia ay sobre aquellos que ofenden a otros, pero como hijos de Dios debemos perdonar. Necesitamos pedirle a Dios este atributo, porque el corazón carnal no lo posee. Hoy, debido a un espíritu implacable, se rompen relaciones en las familias y, lamentablemente, incluso en la casa de fe entre hermanos. Todo aquel que tenga que tratar con otros debe hacer suyo su caso, porque así como tratamos con los demás, Dios tratará con nosotros. Estamos tratando a Cristo como tratamos a sus hijos, porque Él está representado en la persona de sus santos. Signs of the Times, 3 de febrero de 1890. No nos dejes caer en la tentación. ¿Qué es la tentación? La tentación es una incitación al pecado y, según la Biblia, no proviene de Dios. La tentación es como tener pájaros revoloteando nuestras cabezas y no es pecado que lo hagan. Pero permitirles construir nidos en nuestras cabezas harían tal tentación pecado. De este modo, ser tentado no es pecado, pero ceder sí lo es. Durante casi 6,000 años, el estudiado esfuerzo de Satanás ha sido engañar y destruir a la humanidad mediante la habilidad y sutileza que desarrolló a lo largo de milenios. ¿Cómo lo hace? Satanás trata de arrastrarnos a la tentación para que el mal de nuestros caracteres pueda revelarse ante los hombres y los ángeles, y él pueda reclamarnos como suyos. En la profecía simbólica de Zacarías, se ve a Satanás de pie a la diestra del ángel del Señor, acusando a Josué, el sumo sacerdote, que aparece vestido con ropas sucias y resistiendo la obra que el ángel desea hacer por él. Así se representa la actitud de Satanás hacia cada alma que Cristo trata de atraer. El enemigo nos induce a pecar y luego nos acusa ante el universo celestial como indignos del amor de Dios. Discurso Maestro de Jesucristo, página 99. Sin embargo, no debemos desesperarnos, ya que por cada tentación soportada y resistida, Jerusalén sería destruida y el pueblo del Señor sería esparcido en tierras extranjeras. Él arreglará todas las cosas a su debido tiempo. Los poderes del mal pueden operar solo tanto como Dios lo permita, porque todo el poder y la gloria le pertenecen. A pesar de ello, los discípulos de Cristo no debían pensar que su esperanza era vana ni que Dios había abandonado al mundo. El poder y la gloria pertenecen a aquel cuyos grandes con la ayuda divina hay una bendición en ganar experiencia y avanzar en la construcción del carácter. Pero si caemos en tentación, pecamos contra Dios, y entonces, en la balanza del cielo, seremos encontrados faltos. Cristo ve cada una de las tentaciones. Ha hecho toda provisión para que podamos soportar. Prometió que no seremos tentados más allá de lo que podamos sobrellevar. Al ofrecer la oración que Cristo pronunció, nos entregamos a la guía de Dios, pidiéndole que nos conduzca por senderos seguros. No podemos ofrecer esta oración con sinceridad y luego transitar por el camino que elijamos. Un cristiano sincero nunca hará planes que Dios no pueda aprobar. Al mismo tiempo, nunca se aventurará en terrenos prohibidos ni se expondrá a la influencia de Satanás. Por eso, en esta oración le pedimos a Dios que nos salve de nosotros mismos y que haga de las tentaciones lecciones que nos ayuden a prepararnos para la vida eterna.
Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Cristo vino a la tierra en el momento, cuando el yugo del opresor era pesado sobre el pueblo de Dios. Los discípulos y el pueblo tenían una comprensión muy limitada de la misión que Cristo había venido a cumplir. Pensaron que había venido para liberar a los judíos de los romanos y establecer su reino en la tierra. Pero Cristo dijo a Pilato antes de su crucifixión: «Mi reino no es de este mundo». Juan 18:36. Por lo tanto, cuando Cristo dio el Padre Nuestro a sus discípulos, se aseguró de eliminar los conceptos erróneos de sus mentes y señalarles su futuro reino. Además, les aseguró que Dios tenía el control total. Aunque serían oprimidos por un tiempo, los poderes del mal parecerían prevalecer ante el pueblo de Dios. Jerusalén sería destruida y el pueblo del Señor sería esparcido en tierras extranjeras. Él arreglará todas las cosas a su debido tiempo. Los poderes del mal pueden operar solo tanto como Dios lo permita, porque todo el poder y la gloria le pertenecen. A pesar de ello, los discípulos de Cristo no debían pensar que su esperanza era vana, ni que Dios había abandonado al mundo. El poder y la gloria pertenecen a aquel cuyos grandes propósitos se irán cumpliendo sin impedimento hasta su consumación. En aquella oración, que expresaba sus necesidades diarias, la atención de los discípulos de Cristo fue dirigida por encima de todo el poder y el dominio del mal hacia el Señor su Dios, cuyo reino gobierna a todos, y quien es Padre y amigo eterno. Dios nos ayude a acercarnos a Él en oración más que nunca antes, porque le pertenece todo poder y gloria por los siglos de los siglos. Eso debe Amén. ser el final de la tercera lectura de nuestra semana de lecturas de oración. Creo que a través de la bendición de Dios somos todos bendecidos y que terminemos esta lectura con una palabra de oración. Nuestro Padre que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, tu voluntad se hace en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan diario. Y perdona nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, y no nos sino lleves para a la salvarnos tentación. del cielo, porque el magnífico reino eterno es tuyo, incluyendo el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Bendito y engrandecido sea nuestro Señor, porque aún habla a su pueblo. Te damos gracias también a usted, querido amigo y hermano, que ha estado con nosotros en más esa transmisión de la palabra del Señor. Rogamos que Dios haya hablado profundamente a tu corazón y queremos invitarte que siga con nosotros en las demás lecturas de esta semana de oración y todas las programaciones que siempre presentamos por medio de la página de la Conferencia General, del YouTube, del Facebook, y así usted pueda seguir la programación de la Iglesia de SMI Movimiento de Reforma. Por hoy agradecemos y rogamos a Dios para que otras veces podamos estar juntos estudiando y siendo bendecidos por la palabra bendita del Señor. Dios te bendiga. Hasta la siguiente programación.